expulsada de casa siendo adolescente por rumores falsos esparcidos por mi hermano. Años después, mis padres ven mi éxito y exigen dinero después de haberme abandonado. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano y yo recibimos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Por alguna razón, mis padres parecían estar genuinamente convencidos de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era considerada la oveja negra. Solo porque yo estaba más interesada en jugar deportes o hacer nuevos amigos en lugar de estudiar, ellos nos comparaban constantemente, lo cual era desmoralizante y lastimaba mi autoestima desde muy joven. Cuando era niña, tenía que ver a mi hermano tener fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras que a mí me trataban como una idea de último momento. A menudo tenía pijamadas con sus amigos, mientras que a mí ni siquiera me permitían traer a mis amigos a nuestra casa. Para ser honesta, odiaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y, de vez en cuando, me daba unos cuantos dólares para que pudiera darme un gusto más tarde. Con el paso de los años, este favoritismo evidente hacia mi hermano gemelo gradualmente se transformó en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que, no importa cuánto lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara únicamente en los estudios, al igual que mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente, y esta vez, el crimen fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto, como todos los adolescentes de mi edad, había descargado esta aplicación para mantenerme en contacto con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un delito grave y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron locos conmigo y arrojaron todas mis cosas por la habitación. Luego, quitaron las puertas de las bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver a mis padres abusar de mí de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, hizo mi vida aún peor. El ambiente tóxico creado por las injustas acciones de mis padres le permitió aprovechar la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para que él pudiera salirse con la suya en todo. Si robaba algo, él fácilmente me echaba la culpa. Y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin dudarlo. Me despreciaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Sin embargo, mi hermano gemelo tenía dificultades sociales, y comenzó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras que él, como introvertido, se sentía incómodo. Estos celos alcanzaron un punto de ebullición durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó para él en su cumpleaños. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en marcado contraste, mis amigos me llevaron a comer helado y tuve un día en general maravilloso. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, mi hermano comenzó a difundir falsos rumores en la escuela sobre mí, donde me retrataba como una niña mimada. Decía falsamente a todos que supuestamente yo lo estaba maltratando físicamente en casa porque nuestros padres lo querían más a él. Sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel perturbador para fabricar pruebas. Se golpeaba a propósito, infligiéndose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, entraba a la escuela exhibiendo las lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y se inventaba historias. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, mentía, diciendo que eran el resultado de actividades inocentes como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras y sus supuestos ojos morados comenzaron a ganar fuerza, y la gente empezó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores, y hasta mis amigos empezaron a mirarme con desconfianza. Al principio, noté cambios sutiles. Amigos que solían charlar conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes. Las invitaciones a salir en grupo se volvieron menos frecuentes. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor, y la gente dudara en asociarse con una supuesta niña mimada acusada de violencia. Un día,
Reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Ella me contó cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Reveló las mentiras detalladas que les había contado a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me quedé en shock al escuchar sus palabras. Sentí una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba esparciendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera me atrevería a soñar. Fue una traición que me cortó profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y un corazón pesado. Confronté a mi hermano al día siguiente después de la escuela, pero él eligió ignorarme. Le supliqué que dejara de mentir sobre mí, pero él se burló de mí y me dijo que merecía quedarme sola para siempre. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermano en lugar de a mí. La soledad dolía, especialmente porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentía que las mentiras alimentadas por los celos de mi hermano estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los maestros también empezaron a enterarse de los rumores. Era una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo estaba eclipsado por la historia maliciosa tejida por mi propio gemelo. Las mentiras habían superado el mero chisme adolescente. Ahora estaban moldeando la forma en que la gente realmente me percibía. El rumor llegó rápidamente a oídos del director, y luego se hizo realidad mi peor pesadilla. El director nos llamó de inmediato a mí y a mi hermano a su despacho, así como a nuestros padres, para que pudiéramos discutir estos supuestos rumores. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente dijera la verdad, pero en lugar de eso, duplicó las mentiras. Le dijo al director que sí, que los rumores eran ciertos y me pintó como una acosadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No lo podía creer. Me invadió el shock mientras mi hermano seguía tejiendo esta historia retorcida sobre cómo yo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras. Pero él se mantuvo en su historia como si fuera verdad. Mi mamá comenzó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, aferrándose a él como si fuera algún tipo de héroe. Mi papá intentó consolar a mi hermano, diciéndole que fue valiente al hablar y que se aseguraría de que nada le pasara después de ese día. Intenté defenderme, suplicándole al director que todo era una mentira. Me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, luchando desesperadamente por llegar a la superficie. Pero mi hermano siguió insistiendo en que yo era una persona enojada y violenta que desahogaba sus frustraciones en él todos los días. Las lágrimas de mi mamá no dejaban de caer mientras abrazaba a mi hermano, lanzándome miradas acusatorias. Era como luchar contra una pared de creencias en la historia inventada por mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que esto era motivo para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero él sacudió la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Le rogué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de decirle que no le había hecho nada a mi hermano. El director me dijo con firmeza que me suspenderían por 10 días para que los demás vieran esto como un ejemplo de que nunca deben acosar a nadie. Me golpeó fuerte, y comencé a llorar aún más, prácticamente suplicándole que reconsiderara. Mis padres, enojados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme. Quería defender mi caso y hacerles entender, pero no querían saber nada. Salimos de la escuela, con mi corazón pesado de frustración y humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi papá empezó a empacar mis cosas de repente. Estaba en shock, confundida y no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Estaba llorando, prácticamente de rodillas, suplicándole a mi hermano que les dijera la verdad, pero él se mantuvo frío. Sin dejarse llevar por mis emociones, mi papá siguió empacando mis cosas y luego arrojó la maleta en el vestíbulo. Me aferré a las piernas de mi papá, todavía rogándole que no me echara. Era como un pesadilla desmoronándose. Me dijo que una abusadora como yo no merecía vivir en su casa y que le pediría a su madre, mi abuela, que viniera a recogerme si ella quería hacerlo. Sentí como si el mundo se hubiera desmoronado debajo de mí. Me quedé allí en shock,
rodeada por mis pertenencias, esparcidas en el vestíbulo, expulsada de mi propio hogar. Eventualmente, mi abuela apareció. Reunió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el coche, ayudándome a subir al asiento del copiloto. Se aseguró de que tuviera el cinturón de seguridad puesto antes de caminar hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre y cuando mi papá abrió la puerta, comenzó a gritarle por haberme tratado de esa manera. Con una determinación firme, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme nuevamente, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que había hecho a una niña como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi mamá, intentando desviar la culpa, le dijo que era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no lo toleró. Se mantuvo firme, defendiéndome, enfatizando que yo solo era una niña que no merecía ser tratada de una manera tan despiadada. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí el poder de mi abuela. No se acobardó ante mis padres. Y a diferencia de lo que ellos creían, ella confiaba en mí. Eventualmente, nos alejamos, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. No puedo ni empezar a expresar con palabras el dolor indescriptible que sentí en ese momento. Recuerdo estar llorando en la cama y no comer nada a pesar de cuanto mi abuela me instaba a hacerlo. Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella también se sorprendió. Me aseguró que creía en mi versión de la historia. Y me sentí feliz de al menos tener a una persona que me apoyaba. Cuando se levantó la suspensión de 10 días, la perspectiva de regresar a la escuela se sentía como volver a la guarida de un león. Al entrar en los pasillos familiares, las caras de mis compañeros decían mucho, juicio, susurros y miradas de soslayo. El peso de las falsas acusaciones seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si yo no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían en su versión de los hechos y lo veían como la víctima de mis ataques. No importaba cuánto intentara contar mi versión de la historia a alguien, caía en oídos sordos. Me convertí en una marginada, marcada con una etiqueta injusta que me seguía como una sombra a donde quiera que fuera, en el aula, la cafetería, los pasillos, los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desdén y desconfianza. Me convertí en una solitaria, con la cabeza gacha, asistiendo a todas mis clases, almorzando sola en la cafetería y regresando directamente a casa. No tenía amigos y sentía que todos prácticamente no me querían allí. Durante todo este tiempo, mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que la vida eventualmente estaría bien. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y estaba emocionada por la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando me fui a la universidad que experimenté lo que se sentía ser libre por primera vez. Nadie estaba vigilándome. Nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí a personas y formé amistades con individuos afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejar todo atrás y disfrutar de esta experiencia universitaria tanto como pude. Durante este tiempo, descubrí mi talento para la redacción de contenidos. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Por lo tanto, decidí abandonar mi sueño, pero para ganar algo de dinero extra, decidí comenzar a escribir como freelance. Me inscribí en varios sitios de freelancing, lo que me ayudó a conseguir trabajos de clientes importantes. Así es como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante la universidad, mantuve este trabajo secundario y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenidos como un trabajo de tiempo completo. Estaba yendo bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había establecido con ellos, lo que les permitió involucrarme en múltiples proyectos. Tener una carrera freelance legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y me arriesgué por mí misma. A lo largo de los años, he visto gran parte del mundo, y aún me queda mucho por ver. La única persona a la que consideré mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, y la adoraba absolutamente. Ella estaba muy triste cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente, a pesar de mi apretada agenda,
Siempre me esforzaba por estar ahí para ella cuando podía. La visitaba los fines de semana, a menudo compartíamos comidas juntas o simplemente nos sentábamos en el porche, inmersas en conversaciones que abarcaban desde cuentos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Los fines de semana, dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o acompañándola al parque local para un paseo tranquilo. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Después de terminar el proyecto, le pedí al equipo con el que trabajé que me dejaran reseñas positivas en mi sitio web, lo cual hicieron con gusto. Así que tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en mi Instagram, ya que estaba orgullosa de ser invitada a un programa de televisión. Así es como mis parientes y primos empezaron a enterarse de lo bien que me iba en mi carrera. Verás, como mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión. Así fue como la noticia se extendió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres también, porque unos días después, estaba trabajando en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, tenía 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me había llamado después de todos esos años de silencio, no podía entender por qué me estaba llamando. Llamé de vuelta con vacilación y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien. Y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado justo al lado de mi mamá, también se unió a la conversación. Comenzó a preguntar sobre mi vida y mi bienestar. Respondí a sus preguntas sin pensar mucho. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntar cuánto estaba ganando en estos días. Les dije que eso no era asunto suyo, y mi papá respondió que éramos familia, así que no debería sentirme tímida al decirles mis ingresos. Les dije que me iba bien económicamente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir lo difícil que era su vida en estos días. Mis cejas se fruncieron con sospecha. Básicamente, así fue como fue nuestra conversación. Mamá, estamos retirados ahora y hemos querido renovar la casa desde hace un tiempo. No está en las mejores condiciones, pero no nos queda nada de ahorros. Está bien, mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando por las renovaciones. Papá, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir algo de tus ingresos con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Por qué me estás pidiendo dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué les hizo decidirse a contactarme, y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudarles de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que yo estaba siendo una maldita y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también agregó que, como mis padres, merecen ser cuidados y que eso era lo mínimo que podíamos hacer. Estaba tan enojada por esto que quería decirles lo que pensaba. De repente se me ocurrió una idea, en lugar de simplemente discutir con ellos, debería darles una lección por siquiera pensar que podían aprovecharse de mí después de haberme maltratado todos esos años. Entonces, les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos si, y solo si, aceptaban mis condiciones. Mi papá, con curiosidad, me preguntó cuáles eran. Sin dudarlo, expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano fue el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado a mí, al creer en sus mentiras y manipulación. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi papá comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo que todo esto era completamente innecesario y que podríamos tener una discusión privada sin involucrar a otros. Pero yo mantuve mi posición. Esta condición no era negociable, era un requisito previo para cualquier ayuda que quisieran de mí en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi papá alzó la voz, afirmando su papel como mi padre y comenzó a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia en momentos de necesidad. Mi mamá, en un último esfuerzo desesperado, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos,
enfatizando los años que habían pasado criándome. No pude evitar encontrar ironía en su súplica repentina. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado de casa y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Comenzaron a ponerse más y más agitados, pero les dije con firmeza que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han intentado llamarme insistentemente, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme de haberlos llamado ese día. Me gustaría saber si realmente sería una mala persona si no ayudara a mis padres en absoluto. Actualización 1 ha sido una semana agitada desde que compartí mi historia por última vez, y el apoyo y el ánimo que he recibido de todos han sido abrumadores. Es reconfortante saber que no estoy sola en este momento. Me alegra que todos estén de acuerdo en que no debo interactuar con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que les di esa condición fue porque sabía que era prácticamente imposible que la cumplieran. Sé que aman demasiado a mi hermano. Y a pesar de que pueden haber descubierto que todo fue una mentira de él, sé que nunca lo someterán a lo que me hicieron pasar a mí hoy. Mi hermano me envió un mensaje de texto desagradable después de que mis padres intentaron contactarme nuevamente y me negué a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió: oye, hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se acercaron a ti y les diste un ultimátum loco. Nunca lo van a cumplir, lo sabes, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. No estás casada ni tienes hijos, así que, ¿por qué no quieres ayudarlos pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje fue como una puñalada en el pecho. La audacia de minimizar las luchas que había enfrentado y las condiciones que había establecido hablaba mucho de su falta de empatía. El intento de hacerme sentir culpable al enfatizar mi estado de soltera y sin hijos añadió otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba de mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y a mis familiares cercanos, compartiendo los detalles dolorosos de mi infancia y el trato injusto que había soportado mientras crecía en la casa familiar. En el correo electrónico, describí el ambiente estricto y opresivo que viví bajo el techo de mis padres y cómo me trataron en comparación con mi hermano gemelo. El correo también abordó el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había provocado graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me echaron a la calle y que, de no haber sido por mi abuela, podría haber muerto en las calles. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla en la que admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace solo una hora, y sé que todo se desatará una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les actualizaré próximamente sobre cómo reacciona mi familia a mi correo. Actualización 2 ha pasado un mes desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido este mes. Como te puedes imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres han recibido críticas de familiares que antes desconocían la magnitud del favoritismo y el abuso emocional. Muchos miembros de la familia se acercaron a mí, diciéndome que no tenían idea de todo esto y me pidieron disculpas por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que comenzaban a volverse más abusivos y violentos. Así que decidí contactar a un abogado que les envió una orden de cese y desistimiento. Básicamente, les advirtió que no se pusieran en contacto conmigo y que si lo hacían, tendrían que enfrentar graves consecuencias legales. Supongo que esto debió asustarlos, porque dejaron de contactarme. Mi abuela piensa que hice lo correcto al dejar que todos supieran lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa, así que estoy contenta de que me respalde.
Actualización 3 Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me complace informar que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenidos ha florecido. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, lo que solidifica mi posición como una figura respetada en mi campo. Estoy tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente tomé una semana de descanso en el trabajo para poder pasar tiempo de calidad con ella. Ella está muy interesada en la jardinería estos días y me enseñó mucho sobre las diversas flores y hierbas en su jardín. Los momentos que pasé con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos favoritos y más apreciados. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy contenta de que se mantengan alejados de mí personalmente. He comenzado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en mi proceso de sanación. Creo que esta será la última actualización por ahora.